A. Cuando se contrata al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad, propias dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración incierta. B. Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o excesos de pedido así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses, contando a partir del momento en que se produzcan dichas causas. C. Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto del trabajador, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución. Reforma Laboral 2012. 26 modificaciones propuestas en la reforma laboral PRI-PAN que afectan tus derechos humanos laborales. La reforma laboral del PRI en contra de los derechos de los trabajadores. Se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas fundamentales contenidas en la iniciativa de reforma laboral del Partido Acción Nacional del 18 de marzo de 2010, que afectan gravemente los derechos individuales, sumada a la ventaja empresarial que mantiene un modelo sindical que impida la participación de los trabajadores en la definición de las relaciones laborales y legítima la intervención gubernamental en la vida interna de los sindicatos y la anulación en los derechos del derecho de huelga y la contratación colectiva. La iniciativa del PRI negociada con el PAN, teniendo como actores principales en la confección de esta iniciativa a empresarios que militan en ambos partidos, tendría consecuencias muy graves de aprobarse, y de las que contabilizamos por lo menos 26 grandes afectaciones en contra de los trabajadores, que son las siguientes. En materia individual, estabilidad en el empleo. 1. Rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el artículo 39 de la Ley Laboral, suprimiendo el texto que refiere que la existencia de un contrato se dará mientras subsista la materia de trabajo. De aprobarse esta iniciativa, la existencia de un contrato de trabajo dependería exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la subsistencia en la materia de trabajo. 2. Se anula por completo la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin costo para el patrón, al permitirle crear contratos de A. Prueba, B. Capacitación inicial y C. Labores discontinuas, en este caso que pueden ser de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Este último es el más grave, porque puede darse el caso que una persona trabaje 5 días de los 6 a los que está obligado, como ocurre con muchos trabajadores, permitiendo despidos sin indemnización alguna. 3. Permite el despido libre, pues ya no será obligatorio para el patrón entregar personalmente al trabajador del aviso de rescisión, ya que lo podrá hacer por correo certificado o por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien podrá comunicarlo por cualquier medio que estime conveniente. 4. Se incrementan causales de despido como faltas contra los clientes del patrón. 5. Desaparece el derecho al aviso de despido para los trabajadores domésticos. 6. Legitima las renuncias en blanco al modificar el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, que en la vigente requiere de un acuerdo entre las partes. 7. Se crean normas nuevas dirigidas a los jornaleros agrícolas, que se refieren especialmente a un registro especial de trabajadores eventuales o de temporada, para justificar el despido libre y sin costo en contra de ellos. Outsourcing. 8. Legaliza el contratismo de terceristas, que hoy es ilegal, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose fraudes legales contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo. Salario. 9. Permite su fijación de manera unilateral por parte del patrón sin intervención sindical. 10. Legaliza la polivalencia, el multiusos con el mismo salario. 11. Con la certificación laboral, permite la imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente. Permite fijación de monto, de bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral, los cuales no son obligatorios revisarlos. 13. Desaparece el salario mínimo y se crea el salario infinitesimal, porque el artículo 83 de la Ley Federal del Trabajo se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado con la base de salario mínimo,
Si se trabaja 1 hora diaria, se podrá pagar 1/8 del salario mínimo, 7.47 pesos por hora. Una persona que labore 4 horas diarias se pagarían apenas 29.90 diarios, la mitad del salario mínimo. 14. Legalizar la subcontratación vía outsourcing, reduciendo el costo de la fuerza de trabajo y permitiendo que en una misma empresa haya trabajadores con mismas funciones, con diferente salario y prestaciones. Condiciones de trabajo. 15. Se permite la ampliación de tareas, cambio de los días de descanso contenidos en los contratos y de las horas de la jornada de trabajo que pueden ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción. Seguridad social. 16. La tabla de enfermedades de trabajo y la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, que hoy contempla los artículos 513 y 514 de la Ley Federal del Trabajo, dejan estar incorporadas a ella para convertirlas en una clasificación meramente administrativa, dejando de ser derechos laborales básicos. En materia colectiva. 17. Deja intocado el control sindical corporativo. 18. Al legalizar la subcontratación vía outsourcing, permite fragmentar aún más las organizaciones de los trabajadores, pudiendo existir 2 o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo con diferentes condiciones de trabajo. 19. Cancela la existencia de los sindicatos gremiales. En materia de administración de justicia. 20. Con la iniciativa se alargan los juicios al dividir la primera audiencia en 2 apartados, uno de conciliación y mediación y de demanda y excepciones, y en otro de ofrecimiento de las pruebas que se celebrará en otra fecha, cuando ahora solo se puede celebrar en una única fecha. 21. Se reduce el pago de los salarios caídos a 1 año independientemente del tiempo que dure el juicio laboral, lo que al alargarse los juicios será en perjuicio del obrero y sin costo para el patrón. 22. Afectaría a los trabajadores burócratas federales, estatales y municipales, porque la Ley Federal del Trabajo es supletoria en la aplicación de sus normas laborales. 23. La prueba del recuento de los trabajadores se hará tomando como base, además de las cuotas del IMSS, nóminas de pago, un listado de trabajadores sindicalizados que reconozca al patrón. Artículo 931, fracción 4, inciso C, de la Ley Federal del Trabajo, hecho que permitirá indebidamente la injerencia de estos en materia gremial. Dirigida contra los jóvenes y mujeres. 24. Es discriminatoria contra las trabajadoras domésticas porque en caso de despido, el patrón no estaría obligado a entregar un aviso de rescisión de contrato. 25. El creciente desempleo permitirá mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, más bajo salario e incremento en los accidentes de trabajo, al no tomarse medidas legales para evitarlos. No se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajo en caso de incumplimiento de normas de seguridad y se mantienen las ridículas sanciones de hasta 315 salarios mínimos en caso de incumplimiento, las cuales casi nunca se aplican. 26. La iniciativa carece de perspectiva de género, permitiendo se mantenga la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres. Conclusión. Al aprobarse la propuesta del PRI-PAN para reformar la Ley Federal del Trabajo, generará más pobreza, problemas sociales y una grave afectación a los derechos humanos de los trabajadores. Por este motivo, hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a organismos de derechos humanos, a que no permitan se consume esta contrarreforma laboral. Conclusión. En este tutorial pudimos observar los diversos tipos de contratación, los cuales están estipulados en la Ley Federal del Trabajo, además del tema más abordado actualmente, que es la Reforma Laboral 2012, pues al aprobarse la propuesta del PRI-PAN para reformar la Ley Federal del Trabajo, generará más pobreza, problemas sociales y una grave afectación a los derechos humanos de los trabajadores.